ha pasado, no sé si les ha pasado antes, que ustedes de verdad, intencionalmente, vamos al supermercado y pensamos qué es lo que vamos a llevar en nuestra canasta, en nuestras compras, porque honestamente queremos cuidarnos, honestamente queremos estar saludables. Y hoy yo les vengo a contar solamente 5, pero 5 alimentos que pensamos que son saludables o que a lo largo de toda la vida, a lo largo de nuestros 20, 30, 50, 60 años, no importa la edad, 80, 100, nos han hecho creer que son buenos y que los necesitamos. O de pronto son alimentos que pues cuando éramos chiquitos en nuestra casa se consumían y nosotros pues sí nos acostumbramos a consumirlos, y hoy mi intención es como desenmascarar, contarles algunas de las verdades por motivo por los cuales 5 alimentos que estoy segura puede ser que consumas o todos los días o todas las semanas o con más frecuencia de la que en realidad tu cuerpo necesita. Entonces, pues bueno, sin más preámbulos, quiero empezar con el primero. No sé si ustedes cuando estaban en el colegio, por ejemplo, la mamá, la abuelita, la tía, la nana, la persona que los cuidara, preparaba el jugo el día anterior, lo ponía en un ternito y empacado en la lonchera para que lo consumiéramos al día siguiente en los recreos. A mí me pasaba, tengo hermosos recuerdos porque claramente todas esas cosas, esas prácticas se hacen desde el amor. Pero hoy quiero que, por ejemplo, hablemos del primero de los alimentos que no es tan saludable y es justamente de ese, de los jugos de fruta. ¿Les pasaba también a ustedes o solamente a mí? Quisiera saber. De hecho, hoy también nos puede estar pasando que, pues sí, compramos fruta en el mercado y preparamos el juguito de guayaba, juguito de cualquier fruta. Entonces, la gran mayoría de alimentos pues tienen un azúcar, ¿cierto? Que en general es la glucosa. Les voy a explicar rápidamente, eso será tema a profundidad de otro live o de una parte de un curso que estoy preparando para ustedes. Pero lo que les quiero contar es que ese azúcar que tienen los alimentos, la glucosa, usualmente, normalmente, va y genera en el páncreas el estímulo para que se produzca la insulina. La insulina todos sabemos que es una hormona que lo que va a permitir es como la distribución correcta de esa glucosa en todo nuestro organismo. Más o menos el 80% de esa glucosa se va a distribuir en nuestras células, llega al cerebro, en todas nuestras células de todo el cuerpo, para que tengamos energía para poder hacer todo lo que hacemos a lo largo de todo el día y de toda la noche, porque dormir también gasta energía, también consume energía. El otro 20% va al hígado y se almacena en forma de glucógeno. El hígado, o sea, nuestro cuerpo es absolutamente inteligente, y ¿cuál es el objetivo de que esa parte de glucosa se almacene en nuestro hígado? Pues entonces tener reservas, ese es el objetivo, que cuando por ejemplo pasa muchísimo tiempo sin comer, pues nosotros no nos vamos a morir de hambre, porque el cuerpo tiene reservas y las primeras que guarda, las guarda en el hígado, ¿sí? Esto es lo que pasa en términos generales, así como un brochazo absolutamente rápido, tipo flash. El azúcar de las frutas se llama la fructosa, todos lo sabemos, o la gran mayoría lo sabemos, se llama la fructosa. Con esa fructosa pasa algo muy particular, y es que esta fructosa no tiene la misma vía que la glucosa, que es la que les acabo de decir. Toda la que nosotros nos comemos va derecho al hígado, ¿sí? Entonces la fructosa no va a generar un pico de insulina, la fructosa no nos va a generar energía, no le genera energía a nuestro organismo, va derecho al hígado, y como es así, pues entonces el hígado la recibe toda, pues porque él no puede hacer otra cosa, la recibe toda, y entonces empieza un proceso que se llama liponeogénesis. ¿Qué traduce eso? Pues que el hígado se ve obligado a formar nueva grasa. ¿A qué me refiero? Esta azúcar, esta fructosa, dado que no se va para ninguna parte del organismo, pues tiene que ser almacenada, y la forma que el cuerpo tiene para almacenarla es en forma de grasa. Y es ahí donde el hígado forma nueva. ¿Qué es lo que ocurre? Esta grasa pues no
el hígado ya estaba ya estaba llenito con la glucosa que le generamos con los otros alimentos, entonces no encuentra qué hacer con esta fructosa, con esta azúcar, ahora con esta grasa que transformó, no encuentra qué hacer con ella, pero tiene que ubicarla en alguna parte de nuestro organismo. Pues entonces esta nueva grasa formada a partir de esta fructosa se va a acumular, por ejemplo, en forma de grasa visceral, que lo hemos hablado, lo hablo casi en todas las consultas con mis pacientes. Es la grasa más peligrosa, es la que se nos acumula en el hígado, en el páncreas, es la que se nos acumula aquí en la parte central, es la grasa que tenemos más peligrosa. ¿Por qué? Porque es la que más fácilmente nos predispone a accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Con todo esto, ¿qué les quiero decir? Que cuando nosotros nos tomamos un jugo de fruta, ¿sí? Y adicionalmente puede ser que muchas mamás le pongan azúcar adicional, estamos consumiendo una gran cantidad de glucosa, si es que le ponen azúcar adicional, y de fructosa, que se va a acumular en nuestro hígado, en nuestras vísceras, que no nos va a generar energía. Y fuera de eso, cuando hacemos jugo, muy seguramente muchas de las personas que lo hacen lo ponen en el colador y entonces le están sacando la fibra. Porque otra cosa es, cuando nosotros nos comemos la fruta entera, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros consumimos la fibra así, de una vez en la fruta, esa fibra unida a la fructosa sí va a hacer que el pico de insulina se genere y va a ser la otra vía, la primera que les expliqué. Pero cuando licuamos las frutas, le ponemos agua, cuando lo colamos y así no lo colemos, al final un jugo termina siendo agua con un rico sabor, algunas vitaminas, eso no lo podemos negar, algunos minerales y fructosa suelta y fibra suelta, ¿sí? Y eso no es bueno para nuestro organismo. Por eso es que hay muchas personas que dicen que se cuidan muy bien, pero toman, por ejemplo, jugo con el almuerzo todos los días y entonces van a tener niveles, cuando se hacen un perfil lipídico, niveles de VLDL, ¿sí? Esas son unas lipoproteínas que después se van a transformar en triglicéridos y los tienen altos, ¿sí? Nuestro jugo, aunque sea natural, nos está perjudicando. De manera que ese es el primero de los alimentos que pensamos seguramente que eran saludables y que no es así. ¿Cuáles son los dos jugos de fruta más apetecidos? Pero son el de naranja y el de mandarina. Imagínense cuántas naranjas se necesitan para sacar un vasito de jugo. Depende, ¿no? Me dirán, depende del tamaño de la naranja, depende del tipo de la naranja, claro. Pero no menos de unas 5, 6 naranjas, ¿sí? ¿Qué pasaría? O díganme si ustedes en algún desayuno que se han sentado se sientan y se comen 6 naranjas enteras. No pasa. Nos comeríamos 1, 2, pero nunca 5 o 6. Entonces ahí le estamos dando muchísima más fructosa a nuestro cuerpo del que necesita. Y el otro es la mandarina, que además pues es súper costoso también. Pasa exactamente lo mismo. Entonces, primer alimento saludable, entre comillas, y que nos convendría evitar los jugos de frutas, así sean naturales. Ni hablar de los jugos de cajita, ese será otro tema de otro live que también les tengo preparado, pero mejor dicho, juguitos de caja, eso sí, pero es que a kilómetros, principalmente, obvio, a los niños. Segundo alimento que en realidad pensamos que es saludable y que no nos conviene tanto, el maní. El maní, ya lo hemos hablado muy rápido en lives anteriores, pero hoy les quiero hablar un poquitico más a profundidad del maní. En realidad, recuerden lo que yo casi en cada encuentro semanal les digo. Nada es del todo bueno, nada es del todo malo, me refiero, es en el exceso en el que está la enfermedad. El maní tiene grandes beneficios. Es conocido ampliamente porque pues hemos sabido que nos aporta grasas buenas, ya vamos a hablar un poquito de eso. También es conocido porque nos aporta fibra, porque nos aporta fósforo, porque nos aporta magnesio. O sea, en realidad el maní tiene muchos beneficios, sí, no lo vamos a satanizar en este momento. ¿Qué pasa con el maní? No sé si les ha ocurrido a ustedes antes, pero entonces usualmente compramos las bolsas grandes y además que viene
como revuelto con otros frutos, ¿sí? Y también con arándanos y con maní dulce, o sea, viene la industria del mercado, es una industria absolutamente inteligente que no pierde dinero en ningún caso. Entonces, pues claro, como el azúcar es incluso más adictiva que la cocaína, pues entonces la industria busca mezclarlo con muchas otras cosas para que lo compremos más. Pero hoy vamos a hablar exclusivamente del maní. Es cierto que el maní tiene muy buenas propiedades, pero hoy yo les quiero contar algunas otras cosas que también es importantísimo que sepamos. Tiene fitatos y taninos. Esas son sustancias que, para hacerles corto el cuento, ¿sí? Porque no vale la pena profundizar tanto hoy, pero los fitatos y los taninos hacen que la absorción del hierro en nuestro cuerpo no sea tan efectiva, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, tienen aflatoxinas. Las aflatoxinas son, como su nombre lo dice, unas toxinas naturales que cuando las personas consumimos altas dietas ricas en carnes rojas, ¿sí? Esas aflatoxinas van a aumentar de forma muy importante el riesgo de lesiones hepáticas, inclusive del cáncer hepático, el hepatocarcinoma, ¿sí? Y eso pues, digamos que si lo podemos evitar, evidentemente muchísimo mejor hacerlo. ¿Qué es lo que nos pasa con el maní? Nosotros, en términos generales, no comemos una sola porción. Es un alimento de pronto un poquito adictivo, entonces lo utilizamos como pasante, por ejemplo, en algunas reuniones familiares, nos sentamos a jugar algo y ponemos maní, y entonces es así como las personas van comiendo, van comiendo, van comiendo, y otro poquito, y se sirve otro poquito, y cuando nos dimos cuenta, pues ya hemos comido una cantidad muy importante de maní. Otra cosa importante que es necesario que sepamos de este fruto seco es que es ampliamente conocido porque nos aporta grasas buenas. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a hablar del omega rápidamente, omega 3 y omega 6. Hay dos tipos de omega y los dos son muy importantes, los dos tienen grandes beneficios para nuestra salud. Normalmente, idealmente, la relación de omega 3 a omega 6 debería estar ideal 1 a 1, ¿sí? O sea, por una molécula de omega 3, una molécula de omega 6. Esperado o digamos que permitido en la relación de 1 a 3, 1 a 4. En este momento en el mundo, los estudios nos han dejado ver que la relación está por una parte de omega 3, 25 partes de omega 6. O sea, esta balanza está pero así, súper desequilibrada. Tenemos muchísimo más omega 6 que omega 3. Y ese desequilibrio también es perjudicial para nuestro cuerpo, ¿sí? El maní nos aporta omega 6, de manera que si nosotros consumimos mucho maní, pues entonces vamos a estar apoyando este desequilibrio, lo cual no es bueno para nuestra salud. No significa que nunca comamos. Digamos que la porción ideal o la porción permitida serían más o menos 50 gramos de maní, que es el equivalente como a 30 maníes, ¿sí? Para no enredarme. Y ustedes piénsenlo, cuando nos hemos sentado a comer maní, nos comemos muchísimo más que eso. Entonces, ahí les doy ese dato y lo ideal no es comerlo todos los días, máximo 1 o 2 veces por semana. ¿Qué podemos hacer para intentar volver a este equilibrio? Primero, bajarle el consumo del maní y aumentar, por ejemplo, el consumo de pescados azules, que son muy ricos en omega 3. De hecho, si ustedes se dan cuenta, hay muchos alimentos que ahora vienen enriquecidos con el omega 3 principalmente, justamente porque, lo vuelvo y les digo, los estudios han demostrado que este desequilibrio es muy perjudicial para nuestra salud y que los humanos no comemos tantas fuentes de omega 3, entonces por eso ahorita la industria también pues enriquece los alimentos y es una muy buena práctica. Vamos con el tercer alimento. Y esto seguramente va a pisar un montón de callos. Hoy no lo voy a tratar tan a profundidad. Quiero que sepan que estoy preparando un curso para ustedes en el cual quiero enseñarles muchísimas cosas para nuestro cuidado, para el cuidado de nuestro cuerpo y de nuestra salud, para que además de querer ser saludable,
Muchos de mis pacientes me dicen que en sus oraciones una de las cosas por las que más piden es por la salud suya y de su familia. Y de verdad que, bueno, yo también lo hago, o sea, no está mal hacerlo. Pero acuérdense, a Dios rogando y con el mazo dando. Necesario pedirle a Diosito que nos ayude, que nos proteja, a Dios o al ser que ustedes consideren, pero también más que necesario, hacer lo que nos corresponde a nosotros. Les digo esto porque el alimento del que les voy a hablar es de la leche. Muy seguramente varios o muchos de los que están aquí conectados o están viendo en diferido consumen leche. De hecho, no significa que yo nunca lo haga. Sí, a veces también me encanta el queso. No, esto que les estoy diciendo, digamos que no es para satanizar algo, simplemente les quiero compartir una información para que ustedes puedan elegir lo que van a llevar a su boca, pero con un poco más de conocimiento. ¿Qué es lo que pasa con la leche? La leche es un disacárido. Tiene un azúcar que se llama la lactosa, ¿cierto? Pero adicional de azúcar, además de azúcar, la leche también tiene proteínas, tiene grasas, ¿cierto? Entre muchas otras cosas, agua, obviamente. Entonces, vamos a hablar de algo, el azúcar. Vamos a empezar por el azúcar. Cuando nosotros nacemos, cuando uno llega a este mundo en forma de bebé, tiene una enzima que se llama la lactasa, ¿sí? Esa lactasa se encarga de romper la lactosa, ¿sí? La lactosa se compone de dos azúcares diferentes, que son la glucosa y la galactosa. Entonces, esta enzima con la que nosotros nacemos, los bebés, todos los bebitos nacen con la lactasa, bueno, la gran mayoría, o sea, hay algunas situaciones, hay algunas enfermedades, pero eso es demasiado particular, en las cuales no es así, pero el grueso, el grandísimo porcentaje de los seres humanos nacemos con esa enzima. Esa enzima rompe el azúcar con el que viene la leche. Esa enzima se va disminuyendo en la medida en la que ya vamos creciendo, nuestro cuerpo se va formando más, nos van saliendo los dientes y más o menos hacia los 4 años ya nuestro cuerpo de forma natural deja de producir esa enzima. Entonces, la leche, cuando ya nosotros no tenemos esa enzima, pues entonces empieza a ser intolerante para nuestro organismo. Más o menos el 75% de los habitantes del planeta Tierra somos intolerantes a la lactosa, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que les acabo de explicar, pues porque nuestro cuerpo ya no tiene esa enzima. Entonces, claro, nosotros, de hecho, y muy seguramente muchos de ustedes lo han escuchado, nosotros somos los únicos mamíferos que seguimos consumiendo leche en nuestra edad adulta. Si fuera natural que nosotros consumiéramos nuestra leche, pues las mujeres embarazadas darían leche toda la vida y las mujeres no embarazadas pues también, porque sería un alimento, ¿cierto? Pues para todas, para de largo consumo, pero no es así. Recuerden que la naturaleza es sabia, recuerden que nuestro cuerpo es perfecto, de manera que por algo en la perfecta creación de nuestro cuerpo, más o menos a los 4 años, no más de los 6 años, ya nuestro cuerpo no produce esa enzima. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cuerpo ya no necesita los lácteos. Cuando una persona es intolerante a la lactosa, generalmente entonces cuando la consume va a presentar distensión abdominal, flatulencias o gases, dolor abdominal, inclusive también se puede presentar diarrea, ¿cierto? Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro cuerpo nos está hablando y nuestro cuerpo nos está diciendo que ese producto tan maravilloso, tan apetecido y tan bien ponderado, nuestro cuerpo no lo está tolerando. Lo que nos ocurre es que muchas veces no lo escuchamos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Otra cosa que pasa con la leche, la grasa. La grasa que tiene la leche no es mala. Tiene muchos tipos de grasas además, pero la que más predomina es una grasa saturada, es una grasa entre comillas buena. La industria, pues como ya lo hemos sabido, no va a perder dinero. Entonces, como muchas de las personas tienen colesterol y triglicéridos altos, pues entonces la industria dijo, no, pues quitémosle la grasa a la leche. Y así otras personas la van a consumir. Y sí ocurre de esa forma.
hoy en día se han inventado leche deslactosada, leche descremada. Ah, bueno, y se me olvidó decirles algo con respecto a la lactosa. La leche deslactosada, y aquí hago un paréntesis para devolverme un poquito, la leche deslactosada no es que no tenga la lactosa, no es que no tenga el azúcar. Si ustedes se dan cuenta, hagan ustedes mismos el experimento, prueben un poquito de leche entera, prueben un poquito de leche deslactosada, y la leche deslactosada es mucho más dulce, porque la industria no es que le haya quitado el azúcar, no, lo que ha hecho es romper la molécula. Dado que nosotros ya no tenemos la enzima, pues entonces no la entregan ya rota. Entonces estamos tomando glucosa y galactosa, o sea, el azúcar dividida, y es pues muchísimo más azucarada, lo cual ya sabemos que no es bueno para nuestra salud. Volvamos al tema de las grasas. Las grasas que tiene la leche principalmente son grasas buenas, son grasas saturadas. Y cuando estas grasas están presentes, pues entonces hacen que ese pico de insulina que genera tanta azúcar no sea tan alto. Entonces, ¿qué va a pasar cuando le quitan las grasas a la leche? Pues que entonces ese pico de insulina va a ser ahora muchísimo más alto. Por lo tanto, la leche descremada no es tampoco positiva, mucho menos para las personas diabéticas. Ahora ustedes saben, la diabetes es una de las enfermedades pues, más frecuentes, es una de las enfermedades no transmisibles que ha aumentado su prevalencia a nivel mundial. Las personas con diabetes tampoco deberían tomar leche ni entera, ni deslactosada, ni descremada, por el motivo que les estoy contando. Y el último punto de la leche son las proteínas. La leche tiene una proteína que se llama la caseína. Esa proteína, para contarles así como muy rápido, lo que hace es que destruye en nuestro intestino uno de los órganos más grandes que tenemos en nuestro cuerpo, la mucosa más grande de protección que tenemos en nuestro cuerpo. Esa proteína va a destruir unas células allí y entonces el intestino va a perder gran parte de su función, generando algo que se llama la permeabilidad intestinal. El intestino, y ese es un tema que me apasiona, de eso vamos a hablar después, también está incluido dentro del curso que estoy preparando para ustedes, porque el intestino, de la salud del intestino parten más o menos el 80% o de nuestra salud o de nuestra enfermedad. Escúchenme, el intestino funciona como un filtro, como un colador. Esa es una de sus funciones, dejando pasar nutrientes y cosas que nos sirven y reteniendo las que no. Entonces, cuando estas células, a causa, por ejemplo, de la caseína, se rompen, pues este filtro ya no va a funcionar y entonces va a dejar pasar lo que nos sirve y lo que no nos sirve también, lo cual no es bueno para nuestra salud. Y por último, lo que tengo para decirles con respecto a la leche es el aporte de calcio. Cuando nosotros vemos la publicidad, nos han metido en nuestra cabeza que la leche es una gran fuente de calcio, y no es mentira. Por cada 100 mililitros, más o menos, la leche nos aporta 130 gramos de calcio, ¿sí? Ahora, sabiendo todo esto que acabamos de hablar de la leche, les quiero decir que, por ejemplo, las almendras y las avellanas, escúchenme, si la leche nos aporta 130, las almendras nos aportan 240, 250 miligramos de calcio por cada 100 miligramos de almendras. Es casi el doble o un poquitico más del doble. El coliflor, el brócoli también nos aportan. Los garbanzos nos aportan por 100 miligramos de garbanzos 150 miligramos de calcio. Adicionalmente, pues eso lo hablaremos después, para que el calcio se absorba bien, pues tenemos que salir al solecito, también vitamina D es súper importante, pero hoy vamos a hablar solamente del calcio. Entonces recuérdenlo, ¿nos aporta calcio? Sí, sí nos aporta, es verdad, pero si ponemos en una balanza lo que nos quita, lo que nos hace daño, para lo que no nos sirve la leche y el calcio, pues definitivamente esta balanza se va para un lado. Frutas y cereales perfectas. De esas frutas que vamos al supermercado y vemos así súper brillantes, redondas, que de verdad parecen hechas como por diseñador, mejor dicho, el mejor diseñador que tenemos. Yo le llamo Dios, ponle tú el nombre que quieras, pero es que estas frutas no se ven tan naturales, son tan perfectas. Eso se llaman los alimentos transgénicos. ¿Qué es un alimento transgénico? Es cuando se coge el ADN de un alimento, ¿sí?
con las mejores características, su tamaño, su potencial de aporte vitamínico, las mejores características de un alimento y las mejores características de otro alimento, se coge un poquito de ADN de acá, un poquito de ADN de allá y se unen, ¿cierto? Entonces, con una pistolita se saca más o menos el ADN de acá y se le inyecta a la otra, y es así pues como se generan los alimentos transgénicos. Hay muchos estudios al respecto y todavía no son concluyentes, no se sabe todavía si son perjudiciales o son positivos para nuestra salud. Hay estudios que ya empiezan a sacar, a revelar cifras que garantizan o que dejan ver que hay una relación entre los alimentos transgénicos y, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, alergias e intolerancias, ¿sí? Entonces, si está en mis manos y si yo quiero comer algo natural o algo con algún tipo de manipulación genética, yo preferiría comer algo 100% natural. Hay otro problema con los alimentos transgénicos y tiene que ver con el glifosato. El glifosato, que pues seguramente lo hemos visto, que hay un montón pues, de polémicas y de problemas porque fumigan los cultivos con este tema. Imagínense que el glifosato daña todo, mejor dicho, acaba con cuanta plaga haya. O sea, el glifosato es como, yo no sé mucho de eso, pero es como el top de los insecticidas, de, bueno, como se llame eso, con lo que fumigan los cultivos para evitar los animalitos, las plagas, ¿cierto? Imagínense que los alimentos transgénicos son resistentes al glifosato. El glifosato se queda pegado en los alimentos y se queda pegado en la piel de las personas que lo esparcen. Entonces, pues digamos que por lo que les acabo de decir de nuestra salud y por apoyo con las personas pues del campo, yo no les recomendaría consumir alimentos tan perfectos. Además, no sé si les ha pasado, a mí me pasó alguna vez que me estaba comiendo una fruta así súper linda, no conocía esto hace un montón de años, y esa fruta no tenía semillas. Entonces mi pregunta fue, pero ¿cómo así? ¿Esta fruta de dónde nació si no tiene semillas? Eso es lo que usualmente pasa con los alimentos tan perfectos. Y ya para terminar, algo que estoy muy segura que ustedes ya han escuchado y por eso lo dejé para de últimas, pues porque es el más rápido, los cereales de caja. Tengan muchísimo cuidado con esos cereales de caja. He visto pacientes, amigos, hasta familiares, sí, que creen que están desayunando súper saludablemente cuando le ponen al niño, cuando ellos consumen un plato de cereales de caja, que además que está, bueno, en la caja tiene un montón de comerciales para que nosotros lo compremos con muchísima mayor facilidad, y un plato de leche. Hay estudios, sí, han hecho estudios que demuestran que una persona no se come una sola porción en un desayuno. La porción en promedio usual son 30 gramos, que es pequeñita. Podrían, si tienes cereales en tu casa, ve y miras cuánto es una porción. Esos estudios han demostrado que un adulto en promedio en un desayuno se come el equivalente a 90 gramos de ese cereal. Y eso más o menos equivale a unas 8 cucharadas de azúcar. 8 cucharadas de azúcar. Y si a eso le sumas el azúcar de la leche, y si a eso le sumas el azúcar de la fruta que eventualmente le vas a poner, estás comiéndote en tu desayuno un almíbar y le estás dando a tus niños, si es que tienes niños en la casa, un almíbar, un melado de desayuno. Y entonces los niños no van a prestar atención en las clases, van a estar desenfocados, a nosotros los adultos nos va a costar atención, nos va a costar muchísimo trabajo poner atención en la lectura, vamos a estar hiperactivos, vamos a estar hipersensibles, y todo a causa de la cantidad excesiva de azúcar que comemos con los cereales. Vuelvo y les digo, nada es del todo bueno, nada es del todo malo. Revisen las etiquetas nutricionales antes de comprarlos, revísenlas. Es mejor comer cereales naturales que no tengan azúcar añadida, ¿vale? Entonces, para hacer un recuento, 5 alimentos que pensábamos que eran tan saludables y que de verdad no nos convienen tanto: el juguito natural, el juguito de fruta natural, el maní, la leche, las frutas, las verduras perfectas y los cereales de caja.